En el salón principal del Hotel Mirador, las luces caían como hilos dorados desde una enorme lámpara de cristal que parecía vigilar la escena con un brillo altivo. Era la noche de la gala de filantropía anual, un evento donde los ricos se medían a través de sonrisas falsamente cálidas y donaciones exageradas. Pero ese año, la atención no estaba en la subasta ni en los discursos, estaba en las tensiones silenciosas que se tejían entre la familia Ceballos. En una de las mesas más cercanas al escenario, sentada ligeramente hacia un lado para no estorbar la vista, estaba María Lucena, una mujer de mirada suave y espalda recta que parecía sostenerse por pura dignidad. Había sido invitada por compromiso, como le había recordado su ex-suegra esa misma tarde, pero aún así había decidido venir, no porque quisiera verlos, no porque quisiera agradarles, sino porque estaba cansada de esconderse. María había sido la esposa de Tomás Ceballos, el hijo menor de una de las familias empresariales más respetadas de la ciudad. Después de años de silencios, traiciones y un divorcio que casi la ahogó emocionalmente, logró reconstruirse, pero la familia Ceballos todavía la trataba como si fuera una nota al margen en su historia. Para ellos, ella era un recuerdo incómodo que preferían mantener en voz baja. Menos mal que no vino con nadie. Hubiera sido vergonzoso, murmuró en tono venenoso Laura, la hermana mayor de Tomás, creyendo que María no la escuchaba. ¿Con quién vendría? Si no tiene a nadie desde que Tomás, agregó su madre, sin terminar la frase, orgullosa de su puñalada incompleta. María apretó suavemente la servilleta entre sus dedos. No se movió, no respondió. Había aprendido hacía mucho que la dignidad también consistía en saber cuándo no defenderse ante quienes hablaban solo para sentirse superiores. Sin embargo, algo distinto flotaba en el aire esa noche. La familia Ceballos esperaba la llegada de Tomás y su nueva prometida, una mujer de sonrisa fría y mirada calculada llamada Renata Alzaga, quien disfrutaba secretamente de subrayar cada vez que podía que ella sí era el tipo de mujer que la familia quería. En realidad, no era amor lo que la unía a Tomás, sino poder. Él era más vulnerable de lo que parecía, y ella más ambiciosa de lo que admitía. Pero mientras ellos esperaban su propia entrada triunfal, nunca consideraron que alguien más pudiera robarse la atención. Al fondo del salón, el maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, por favor, dirijan su atención hacia la entrada principal. Acaba de llegar un invitado muy especial». Las cabezas se voltearon al mismo tiempo, como si las hubieran empujado con la misma cuerda invisible. María, aún sin mirar, sintió el movimiento colectivo. Y entonces, sin proponérselo, escuchó cómo un silencio cargado reemplazaba el murmullo constante del salón. «No puede ser», susurró alguien. «Aquí», murmuró otro. Laura entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. La ex-suegra de María se incorporó en su asiento, sorprendida por primera vez en toda la noche. Y finalmente, María alzó la mirada. «Olli estaba él», caminando como si la alfombra hubiera sido desplegada exclusivamente para sus pasos. Aurelio Montesar, el hombre más influyente de la ciudad, un empresario cuyo nombre abría puertas sin necesidad de tocar, un estratega financiero capaz de derrumbar o elevar imperios con una llamada, un hombre tan reservado que muchas personas importantes jamás habían intercambiado una palabra con él. Y sin embargo, aquella noche había decidido asistir. Y lo había hecho con ella. Aurelio avanzaba con una presencia que imponía sin siquiera intentarlo. Traje negro perfectamente ajustado, postura impecable, mirada segura, pero lo que más desconcertó a todos no fue su llegada, sino la forma en que su brazo descansaba, con elegante naturalidad, sobre la cintura de María. Ella no llevaba el vestido humilde que solían burlarse en las reuniones familiares. No. Esa noche, María lucía un vestido azul profundo, con un brillo apenas perceptible que hacía resaltar la calidez de su piel y la serenidad de sus ojos. Su cabello, recogido con delicadeza, dejaba ver la línea sutil de su cuello. No era ostentosa, no era exagerada, era simplemente imponente. La reacción fue inmediata. «Eso debe ser un error», dijo la madre de Tomás, con la voz quebrándosele un poco. Ella no puede estar con él», agregó Renata, sintiéndose por primera vez desplazada. «¿Cómo lo conoce?», preguntó Laura, con una mezcla de miedo y envidia. María, por su parte, respiró hondo. No estaba acostumbrada a tener todas las miradas encima, mucho menos aquellas cargadas de sorpresa, indignación o pura incredulidad. Pero esa noche no estaba sola. Aurelio se acercó y, con un gesto tan natural como protector, rozó con su mano la suya. «¿Estás bien?», le susurró con voz grave. María asintió. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se permitió algo que había olvidado: caminar con la cabeza en alto. Cuando llegaron a la mesa asignada, una mesa que originalmente había sido colocada estratégicamente lejos de los Ceballos para minimizar su presencia, el organizador se apresuró a cambiar la ubicación al darse cuenta de quién estaba con él.
Señor Montesar, permítame acomodarlos en la mesa principal. Por favor, acompáñeme. Los Ceballos quedaron petrificados. María. En la mesa principal. María. Sentándose junto al alcalde, los directores de fundaciones internacionales y, por supuesto, Aurelio Montesar. María. Recibiendo la atención y el respeto que ellos jamás le habían otorgado. Tomás llegó 10 minutos después creyendo que sería la figura más esperada de la noche. Pero cuando vio la escena su exesposa convertida en el centro natural del salón, al lado del hombre que él aspiró toda la vida a impresionar, sintió como el suelo se le abría invisible bajo los pies. Y así, sin decir una sola palabra, sin levantar la voz, sin buscar venganza. María, simplemente entrando por la puerta correcta, los destruyó a todos. La conmoción generada por la llegada de Aurelio y María no disminuyó con el paso de los minutos, si acaso se intensificó. Aunque los músicos intentaban suavizar el ambiente con una melodía elegante, la verdadera música de la noche eran los murmullos contenidos, disimulados, y otros completamente descarados. La mesa principal brillaba más que nunca, no por sus candelabros de cristal, sino por la silenciosa declaración que representaba: María Lucena pertenecía allí. No porque Aurelio la hubiese acompañado, sino porque siempre había tenido la dignidad, la elegancia y la fortaleza para ocupar un lugar así. Simplemente, nadie se lo había permitido antes. Aurelio, sin embargo, sí lo había visto. Mientras los invitados regresaban a sus asientos, él se inclinó ligeramente hacia ella. No te preocupes por las miradas, le dijo con suavidad, aunque su voz seguía siendo firme. La gente habla porque no tiene nada más interesante que hacer. María sonrió apenas, con esa mezcla de agradecimiento y vulnerabilidad que mostraba cuando alguien la trataba con verdadera consideración. Estoy bien, respondió. Solo, es extraño estar aquí de esta manera. Aurelio giró su rostro para mirarla directamente, sin prisa, como si cada segundo fuera deliberado. No estás aquí de esta manera. Estás aquí porque mereces estarlo. Ella bajó la mirada por un instante. No era modestia. Era la sensación de sentirse vista, realmente vista, después de años siendo ignorada o tratada como un peso incómodo por la familia Ceballos. Gracias, susurró. No me agradezcas por reconocer lo evidente, replicó él, con una media sonrisa que muy pocos tenían el privilegio de presenciar. Mientras tanto, en la mesa de los Ceballos, reinaba el caos emocional. Renata tenía la mandíbula tensada, como si su mucosa dental fuera a romperse. La madre de Tomás estaba roja de furia y desconcierto, incapaz de comprender cómo alguien que ella había menospreciado tantas veces ahora era la mujer más comentada del salón. Y Tomás. Tomás estaba experimentando algo peor que enojo. Estaba experimentando irrelevancia. En ese ambiente de frustración, Renata no pudo contener su veneno. ¿Vieron cómo camina?, dijo, en tono burlesco, refiriéndose a María. Como si realmente perteneciera ahí. Laura soltó una risa corta. ¿Y viste su vestido? Seguro lo rentó para la noche. No parece algo que pueda pagar. O tal vez se lo compró él, añadió la madre de Tomás, con ese tono de insinuación capaz de destruir reputaciones. Pero todas sus teorías se derrumbaron cuando Aurelio tomó la palabra públicamente. El maestro de ceremonias anunció: en unos minutos, el señor Aurelio Montesar ofrecerá unas palabras para inaugurar la subasta principal de la noche. Renata parpadeó 3 veces, como si hubiera escuchado mal. Montesar, ¿él va a hablar esta noche? ¿Desde cuándo? Tomás, con el ceño fruncido, respondió. No estaba en el programa. No lo estaba. Pero cuando Aurelio solicitaba un espacio, nadie se atrevía a negárselo. Los invitados se acomodaron, expectantes. Las luces bajaron ligeramente, dejando el escenario bañado en un resplandor cálido. Y cuando Aurelio subió al podio, el silencio cayó con la fuerza de un rugido. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones que movían mercados, pero aquella noche, parecía más interesado en algo mucho más personal. Buenas noches, comenzó, su voz firme y clara resonando por los altavoces. Para mí es un honor acompañar este evento, que representa la esencia de lo que nuestra ciudad necesita: solidaridad, responsabilidad y visión a largo plazo. María lo observaba desde su asiento. Lo había visto antes en juntas privadas, en reuniones corporativas, en espacios donde el poder se medía con sutileza. Pero esa noche había algo distinto en él. Algo más cercano. Antes de comenzar la subasta principal, continuó: quisiera agradecer la labor de todas las personas que hacen posible este evento. En especial, a quienes no suelen recibir la atención que merecen. Hubo un leve murmullo. Nadie entendía a quién se refería. Hasta que él lo hizo evidente. Y me gustaría reconocer a una persona cuya fuerza, resiliencia y compromiso aportan más a esta comunidad de lo que muchos saben, dijo Aurelio, mirando directamente hacia la mesa principal. Una mujer que representa la dignidad silenciosa y la fortaleza que tantas personas pasan por alto. Los Ceballos se tensaron al mismo tiempo. Renata abrió los ojos con incredulidad.
Tomás sintió un golpe en el estómago. Aurelio sonrió muy ligeramente. A la señora María Lucena. Un suspiro colectivo se extendió por el auditorio. María se quedó inmóvil, sorprendida, su respiración atrapada en la mitad del pecho. No era un reconocimiento por lástima, ni un gesto político, ni un movimiento calculado. Era, sincero. Aurelio terminó su discurso con elegancia, pero las palabras que había pronunciado continuaron resonando mucho después de que se apartara del podio. Cuando volvió a su asiento, María lo miró con una mezcla de emociones que no tenía nombre. Aurelio, susurró, todavía incrédula. No tenías por qué. Él negó con la cabeza. Lo hice porque es verdad. Mientras tanto, en la mesa de los Ceballos, la tensión era insoportable. Esto es ridículo, bufó Renata, cruzando los brazos. No entiendo qué pretende. La madre de Tomás, en cambio, entendió demasiado bien. Y ese entendimiento la hizo sentirse más pequeña de lo que nunca admitiría. Tomás se levantó abruptamente. Voy a hablar con María, anunció. Su voz temblando entre enojo y humillación. Pero cuando dio un paso hacia adelante, Aurelio ya estaba ayudando a María a ponerse de pie. Algunos invitados se acercaban para saludarla, felicitarla, preguntarle por su experiencia, su trabajo, su historia. Por primera vez en su vida, la querían escuchar. Tomás sintió que el mundo giraba sin él en el centro, y ese, para un hombre criado en la soberbia, era un golpe más duro que cualquier derrota financiera. Ella era mía, murmuró con rabia contenida. Nunca lo fue, respondió su madre, sin darse cuenta del verdadero significado de sus palabras. Mientras la música volvía a llenar el ambiente y la subasta comenzaba, una sensación quedó clara. Esa noche, ya no giraba alrededor de los Ceballos. Y ellos lo sabían. La subasta avanzaba entre aplausos y números cada vez más altos, pero la verdadera energía de la gala no provenía del escenario, sino del ambiente a su alrededor. Había una tensión invisible, una corriente eléctrica que parecía recorrer cada mesa. Todos observaban, todos analizaban, y todos querían saber una cosa. ¿Quién era realmente María para Aurelio Montesar? A cada objeto subastado, cada nuevo récord de puja, cada gesto elegante de ella al agradecer algún saludo. La intriga crecía como un hilo silencioso que unía a los asistentes en un mismo pensamiento. No era solo sorpresa. Era fascinación. Un interés colectivo imposible de disimular. Mientras tanto, María sentía por primera vez algo que creía perdido, comodidad en un lugar donde antes solo había sentido incomodidad. No porque el entorno hubiera cambiado, sino porque ahora tenía a alguien a su lado que no le exigía encogerse para encajar. Aurelio permanecía atento a cada detalle. Cuando alguien se acercaba demasiado con preguntas incisivas, él intervenía con elegancia. Cuando ella parecía nerviosa, él simplemente rozaba su mano bajo la mesa. Y cuando alguien intentaba subestimar su presencia, él respondía con una mirada que dejaba claro que ningún menosprecio sería tolerado. Pero ese equilibrio estaba a punto de ser interrumpido. En la mesa de los Ceballos, la presión había llegado a un punto casi insoportable. Renata apretaba la copa de vino con tanta fuerza que amenazaba con romperla. Su enojo no venía solo del protagonismo de María, sino del miedo. Un miedo profundo a perder algo antes de haberlo ganado oficialmente, su lugar dentro de la familia Ceballos. Tomás, por su parte, estaba dividido entre la furia y un desconcierto peligroso. No soportaba la idea de que su exesposa, a quien había subestimado durante años, se transformara repentinamente en alguien más admirado que él. Mucho menos podía soportar que estuviera acompañada por un hombre como Aurelio. No puedo verla ahí, dijo finalmente, con los dientes apretados. Su madre suspiró con exasperación. Pero no lo contradijo. Esto es un desastre. Un verdadero desastre, murmuró. Renata, agitada, observó a Aurelio como si intentara descifrar una ecuación imposible. ¿Están juntos?, preguntó, incapaz de contenerse. Laura intentó disimular su propia inquietud. Quizás solo la trajo para causar impacto. ¿Impacto? Renata soltó una risa amarga. Él no hace nada solo para causar impacto. Todo lo que hace tiene un propósito. Y si la trajo, es por algo. Ese algo la estaba devorando por dentro. Mientras tanto, en la mesa principal, la conversación fluía con naturalidad. El alcalde elogiaba el vestido de María, una filántropa reconocida hablaba con ella sobre proyectos educativos, y varios empresarios se mostraban interesados en conocer más sobre su trabajo actual. Aurelio los dejaba hablar, observando discretamente cada gesto, cada señal. No porque dudara de María, sino porque conocía este ambiente mejor que nadie y sabía exactamente dónde estaban las serpientes. «Eres muy admirada esta noche», le dijo en un momento de calma. María soltó una risa suave. No sé si es admiración o chisme. En este tipo de eventos, ambos suelen ser lo mismo. Ella lo miró con un gesto entre divertido y nervioso. ¿Aurelio? ¿Por qué me trajiste aquí? La pregunta no era un reproche. Era una curiosidad sincera.
Una necesidad de comprender algo que, hasta ese momento, solo podía intuir. Él apoyó un codo sobre la mesa y giró ligeramente el cuerpo hacia ella, dándole su atención de manera completa. Porque mereces ser vista sin filtros, sin prejuicios, sin las sombras de la familia que te hizo creer que valías menos de lo que eres, respondió sin titubeos. Porque quiero que sepas quién eres realmente, no quién te dijeron que eras. María sintió un estremecimiento leve, no de incomodidad, sino de reconocimiento. ¿De verdad? ¿Y eso es todo?, preguntó casi en un susurro. No, respondió él, tan directo que la dejó ligeramente sin aliento. También porque me importa lo que sientes. Más de lo que imaginaba. Ella bajó la mirada procesando sus palabras. Aurelio no era un hombre que expresara emociones ligera o abiertamente. Su sinceridad tenía un peso que podía derrumbar barreras internas que ella llevaba años construyendo. Antes de que pudiera responder, un movimiento en el salón llamó la atención de ambos. Tomás estaba acercándose. No, murmuró María, sintiendo un nudo formarse en la garganta. Aurelio lo vio y su expresión se endureció apenas un grado. Lo suficiente para revelar un límite invisible. ¿Quieres que lo detenga?, preguntó, dispuesto a levantarse. No. Está bien. Puedo manejarlo. Aurelio dudó por un segundo, pero asintió. Había aprendido a respetar la fuerza silenciosa de María, incluso cuando ella misma dudaba de tenerla. Tomás llegó hasta la mesa principal con una sonrisa tensa, demasiado estirada para ser auténtica. María dijo en un tono que intentaba sonar cordial pero fallaba por completo. ¿Podemos hablar un momento? Ella se levantó con calma, aunque su corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Aurelio también se levantó, no con intención de intervenir, sino para dejar claro que estaba presente. Tomás lo notó, y esa presencia lo incomodó más que cualquier palabra. Solo será un momento, insistió él, intentando recuperar control. María lo siguió unos pasos hacia un pasillo lateral, suficiente para tener algo de privacidad sin abandonar la vista de Aurelio. Tomás respiró hondo antes de hablar. No esperaba verte aquí, comenzó, pero el temblor en su voz lo traicionaba. Lo sé, respondió ella con calma. Y mucho menos. Titubeo. De esta manera. María mantuvo silencio. Y a veces, el silencio era más poderoso que cualquier respuesta. ¿Qué estás haciendo, María?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba celos, sorpresa y una arrogancia disfrazada de preocupación. Ella lo miró directamente a los ojos. Viviendo. Tomás parpadeó. Con él. Ella respiró profundamente. Con alguien que me respeta. El golpe emocional fue tan visible que Tomás tuvo que apoyarse ligeramente en la pared. Él no te conoce como yo, insistió, intentando recuperar su autoridad emocional. María negó suavemente. Justamente por eso. Está siendo mucho más justo contigo de lo que tú alguna vez fuiste conmigo. La expresión de Tomás cambió, endureciéndose. ¿Qué quieres demostrar esta noche? Nada, respondió ella. Pero si tú sientes que he demostrado algo, quizá no habla de mí. Tomás se quedó sin palabras. Y ese silencio fue su derrota. Mientras regresaban hacia la mesa, María sintió los ojos del salón sobre ella. Pero esta vez no le pesaban. Esta vez no se encogía. Esta vez, caminaba a su altura real. Aurelio la esperaba de pie, su presencia estable como un faro. Y cuando ella se acercó, él extendió su mano. No para reclamarla, sino para acompañarla. Y esa simple diferencia estaba a punto de desencadenar un terremoto emocional imposible de detener. Cuando María regresó a la mesa principal junto a Aurelio, una corriente de miradas se movió por todo el salón. No era la misma atención curiosa del inicio de la gala, ahora había un matiz distinto, un reconocimiento tácito de algo que muchos no podían explicar, pero sentían. Aurelio, al verla acercarse, dio un paso hacia adelante. Su gesto fue discreto, elegante, casi imperceptible para quienes no prestaban atención. Pero para ella, significaba más de lo que estaba lista para admitir. Extendió su mano sin prisas, con esa calma característica que parecía envolverla cada vez que estaba cerca de él. María la tomó. Y en ese instante algo cambió. No en ella. No en él. En quienes miraban. Porque aquel simple gesto, la mano de Aurelio sosteniendo la de María, tenía un peso social que ninguna palabra podría igualar. Era una declaración silenciosa, una frontera marcada, un mensaje sin adornos. Ella no está sola. Ella importa. Ella tiene un lugar. Los invitados intentaron disimular su creciente interés, pero los ojos los traicionaban. Algunos sonreían con genuino agrado, otros con incomodidad. Y unos pocos, con envidia tan visible como el brillo de las lámparas del salón. En la mesa de los Ceballos, la atmósfera era opresiva. Renata ya no trataba de ocultar su disgusto. Apretaba los dedos contra el mantel, tratando de contener las emociones que le quemaban el pecho. Esto es ridículo, susurró, sin apartar la mirada. ¿Desde cuándo María tiene este tipo de conexiones? Laura, por primera vez en la noche, no respondió.
No porque no tuviera burlas listas, sino porque algo dentro de ella comenzaba a registrar un hecho que rechazaba aceptar. María estaba brillando. La madre de Tomás, en cambio, no pudo contener su frustración. Ella no debería estar en esa mesa. No es su lugar. Pero mientras lo decía, su voz temblaba. Porque algo en su interior muy profundo, muy escondido empezaba a admitir una verdad incómoda. Tal vez siempre había sido su lugar. En la mesa principal, el ambiente era muy distinto. Te ves más tranquila, comentó Aurelio en voz baja. Es extraño, dijo María. Todos me miran, pero no siento esa presión que solía sentir con los Ceballos. No tengo miedo. No debes tenerlo, respondió él. No del pasado. No de ellos. Sus palabras tenían un peso emocional que María sentía directamente en el pecho. Y antes de que pudiera responder, una figura se acercó con una sonrisa amable. Era Delfina Navarro, una filántropa muy respetada, conocida por su carácter genuino y su extraordinaria intuición. María, ¿verdad?, preguntó Delfina, con un tono cálido. Sí. Señora Navarro, respondió ella, sorprendida por el acercamiento. He oído hablar de ti en varias ocasiones. Me gustaría invitarte a un proyecto nuevo que estamos formando. Personas como tú son necesarias en espacios como este. María abrió los ojos con un leve sobresalto. Personas como tú. No personas como él. No personas que vienen acompañadas de. No personas que. Personas como tú. Era la primera vez que alguien en un evento así la reconocía por sí misma. Aurelio observó la escena en silencio, satisfecho. No necesitaba intervenir. La autenticidad del momento hablaba por sí sola. Delfina sonrió y añadió. Hablaremos con calma otro día. Esta ciudad necesita más mujeres que se mantengan firmes sin perder la bondad. No es tan común como debería. María agradeció. Pero cuando Delfina se alejó, sintió un nudo en la garganta. No de tristeza, de validación. ¿Estás bien?, preguntó Aurelio, captando el brillo inesperado en sus ojos. Sí, respondió ella, con la voz un poco quebrada. Solo. Supongo que no estoy acostumbrada a que me vean. A que me tomen en serio. A que no me minimicen. Aurelio se inclinó hacia ella con una suavidad sorprendente en un hombre conocido por su dureza. Acostúmbrate, murmuró. Porque esto es apenas el comienzo. Ella inhaló lentamente, intentando estabilizar la emoción creciente. Pero antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonó en el micrófono. Ahora comenzaremos la subasta especial, anunció el presentador. Iniciaremos con una pieza única. Era la joya más esperada de la noche. Un collar antiguo de zafiros, perteneciente a una familia de abolengo. Una pieza tan valiosa que nunca antes había sido presentada en un evento público. Los ojos de todos se enfocaron, incluida Renata. Ese collar sería perfecto para mí, dijo en voz alta, no para su mesa, sino para que María la escuchara. Y lo logró. María levantó la mirada. Renata le dedicó una media sonrisa cargada de desafío. Como si quisiera recordarle que, a pesar de todo, ella era la mujer que supuestamente encajaba en ese nivel social. La puja comenzó. Los números se elevaron. 250,000. 300,000. 350,000. Y Renata levantó su paleta. 500,000, dijo, con el pecho inflado. Un murmullo recorrió el salón. Era una cifra alta, demasiado alta para el ritmo de la subasta. Renata disfrutó la atención. Y luego dirigió una mirada directa, fría y arrogante, a María. A mensaje claro. Este es el mundo real. Aquí, tú no puedes competir. María sintió el golpe. No porque quisiera el collar. Ni siquiera le gustaban las joyas ostentosas. Pero sabía lo que representaba. Renata estaba intentando humillarla públicamente. Por primera vez en toda la noche, el pasado intentó jalonearla hacia atrás. Hasta que Aurelio habló. No levantó la paleta todavía. Solo susurró. ¿Quieres ese collar? María negó al instante. No. No lo necesito. Aurelio sonrió levemente. No pregunté si lo necesitas. Pregunté si lo quieres. Ella mantuvo su respuesta. No. No quiero nada que se parezca a competir con ella. Él asintió satisfecho. Perfecto. Y entonces levantó la paleta. 1,000,000. El silencio fue tan profundo que pareció absorber el aire. Renata quedó inmóvil. Su sonrisa se desmoronó. Su mano tembló sobre la mesa. 1,000,000. Por una pieza que ella había intentado usar como arma. El presentador casi tartamudeó. 1,000,000 a la una, pero Aurelio no miró el collar. Miró a María. Solo a ella. El mensaje era claro. No necesitas competir. Ya ganaste. No por dinero, sino por quién eres. Y Renata. Lo entendió demasiado tarde. El silencio que siguió a la oferta de Aurelio pesó más que todos los murmullos de la noche juntos. Era un silencio tenso, expectante, casi reverente. 1,000,000 por un collar antiguo no era simplemente una puja generosa. Era una declaración de poder.
Un movimiento calculado. Una línea divisoria entre quienes tenían que esforzarse para ser vistos y quienes brillaban con naturalidad. Y, sobre todo, era un mensaje personal que todos entendieron, incluso quienes fingieron no hacerlo. Renata bajó lentamente su paleta, con los labios tensos. No podía superar la oferta. Ni ella, ni la familia Ceballos, ni muchos de los presentes. Y el conocimiento de esa verdad la hizo estremecerse por dentro. 1.000.000. A las 2 repitió el presentador. Aún incrédulo. Aurelio, con una calma impecable, mantuvo la mirada fija en María. No en el escenario. No en los demás. Solo en ella. Y eso hizo que la oferta se sintiera aún más contundente. 1.000.000, a las 3. El martillo cayó. Un sonido claro. Final. Incuestionable. El salón estalló en aplausos. Pero no eran para la joya. Eran para el gesto. Para lo que simbolizaba. Para lo que acababan de presenciar. María sintió un calor recorrerle el pecho. No era vanidad. No era ego. Era la sensación de que, por primera vez, alguien se paraba a su lado sin pedirle que fuera menos. Sin exigirle disculpas por existir. Sin querer moldearla para encajar en un lugar que no estaba hecho para ella. Quiso decir algo, tal vez protestar, tal vez reírse de lo absurdo de la situación. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Aurelio habló en un tono tan suave que solo ella pudo escucharlo. No te lo compré. Lo compré para proteger lo que significas esta noche. Ella sintió un nudo intenso formarse en su garganta. Aurelio, yo no. Lo sé, interrumpió con tranquilidad. No necesitas agradecerlo. Y ahí estaba. Esa frase. Esa certeza. María no tenía que agradecer porque él no estaba haciendo nada por interés. No esperaba nada a cambio. Solo quería ser el tipo de apoyo que ella nunca había tenido. Mientras tanto, en la mesa de los Ceballos, la derrota era palpable. Renata seguía con la mirada clavada en Aurelio, como si intentara descifrarlo y no pudiera. Laura estaba completamente desconcertada, sin palabras. Y la madre de Tomás había perdido ese aire de superioridad que siempre llevaba como escudo. Pero Tomás parecía a punto de explotar. Había sido humillado sin que nadie lo mirara. Su exesposa brillaba más que él. Tenía más atención que él. Estaba con un hombre más poderoso que él. Y lo peor. Se veía feliz. Esto no puede estar pasando, murmuró, con la voz cargada de una furia que intentaba controlar y no lograba. Renata, viendo que estaba perdiendo su propio control, le lanzó una mirada llena de veneno. ¿Vas a hacer algo?, preguntó con tono urgente. Tomás no respondió. No sabía qué hacer. No tenía una estrategia. No tenía una forma de recuperar su lugar. Y esa impotencia era lo que lo estaba destrozando. En la mesa principal, el collar ya estaba guardado en una caja elegante que el personal entregaría a Aurelio al final del evento. Pero María no podía dejar de pensar en lo que había pasado. No tenías que, intentó decir una vez más. Aurelio negó suavemente. No lo compré para presumir. Lo compré para dejar claro que nadie usa tu nombre como arma en mi presencia. María sintió cómo esa frase la atravesaba. No estaba acostumbrada a que alguien la defendiera así. Durante años, había tenido que enfrentarse sola a los comentarios, a los desaires, a las humillaciones sutiles. Había aprendido a callar para no empeorar las cosas. A esconder su fuerza por miedo a desencadenar otra crítica. Pero con Aurelio, no necesitaba esconder nada. Eres demasiado bueno conmigo, susurró ella. Él la miró con una expresión seria. No, soy justo. María soltó un pequeño suspiro, aliviado y tenso al mismo tiempo. Antes de que pudiera seguir la conversación, el maestro de ceremonias anunció. Ahora, invitamos a todos a pasar a la terraza para el brindis oficial. Los asistentes comenzaron a levantarse. Aurelio se puso de pie y extendió su mano para ayudarla. Ella la tomó, sintiendo como ese gesto se había vuelto natural, casi necesario. Pero al girar hacia la terraza, se encontraron directamente con Renata. Ella estaba esperándolos. Con una sonrisa tensa. Con los ojos brillantes de rabia contenida. Y con un dolor disfrazado de soberbia. María dijo en un tono afilado. Debo decir que admiro tu suerte. No muchas mujeres pueden presumir de llegar tan lejos gracias a un acompañante. María no respondió. No porque no pudiera, sino porque sabía que Renata buscaba una reacción. Pero Aurelio sí respondió. Y lo hizo con una calma que hizo temblar más que cualquier grito. No la confundas contigo, dijo él, sencillo, directo. María no necesita presumir de nada. Todo lo que tiene, lo ha ganado sola. Renata abrió los ojos con un shock tan visible que casi retrocedió. Aurelio continuó. Y si quieres seguir su ejemplo, empieza por ser honesta contigo misma antes de intentar humillar a alguien más. Un silencio helado cayó entre ellos. Renata intentó responder, pero nada salió de su boca. Porque ¿qué podía decir? ¿Cómo podía defenderse ante la verdad? María sintió una mezcla de sorpresa y alivio. Aurelio no había hablado por ella.
Había hablado a favor de la verdad. Era diferente. Era poderoso. Después de unos segundos eternos, Renata retrocedió un paso. Y otro. Hasta que finalmente, sin poder sostener la confrontación, se dio vuelta y se alejó. María respiró hondo. No debiste. Sí debía, interrumpió Aurelio, mirándola con esa firmeza tranquila. Porque alguien tenía que poner límites. Y no permitiré que te falten al respeto. María sintió una oleada de emociones que la dejó sin palabras. Nadie había puesto límites por ella antes. Nadie. Caminaron hacia la terraza, y mientras lo hacían, por primera vez en la noche, María se permitió sentirlo completamente. No era solo que Aurelio la acompañaba. Era que la elegía. Una y otra vez. Y esa noche apenas estaba comenzando. La terraza del Hotel Mirador, iluminada con un resplandor dorado y rodeada de paredes de cristal, tenía una vista panorámica de la ciudad. El cielo nocturno brillaba con luces lejanas, y el aire fresco contrastaba con el ambiente tenso que había quedado dentro del salón principal. A medida que los invitados salían a la terraza con copas de champán en la mano, una conversación silenciosa se extendía entre ellos. No hablaban en voz alta, pero sus miradas lo decían todo. Querían observar de cerca lo que estaba pasando entre Aurelio Montesar y María Lucena. Parecían una pareja perfecta sin pronunciar una sola palabra que lo confirmara. Pero no era solo eso. Era la naturalidad. La calma. El respeto. Era la manera en que Aurelio se adelantó apenas un paso para abrirle paso entre las mesas, pero no para guiarla, sino para asegurarse de que ella caminara sin obstáculos. Era la forma en que María, sin pretensión alguna, mantenía la espalda recta sin esforzarse, emanando una sensación de dignidad tranquila que nadie podía negar. Era la sutil armonía que surgía cuando dos personas se encontraban, y los demás simplemente lo veían. María se detuvo junto a la baranda de cristal, observando la ciudad. La brisa acarició su cabello y ella cerró los ojos un instante, dejando que el aire fresco calmara las emociones intensas que había estado conteniendo toda la noche. Aurelio se colocó a su lado. No habló. No la presionó. Solo estuvo ahí. Y ese silencio compartido era más íntimo que cualquier frase. Después de unos segundos, él rompió la quietud suavemente. «¿No llevas abrigo?», comentó. «No pensé que lo necesitaría», respondió ella. Aurelio se quitó su chaqueta y se la colocó sobre los hombros con un gesto tan natural que María no tuvo tiempo de protestar. «Te vas a enfriar», añadió él. Ella bajó la mirada hacia la chaqueta, sintiendo su calidez y el sutil aroma a madera y especias que siempre acompañaba a Aurelio. Algo en ese gesto simple la dejó sin palabras. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecer», repitió él, casi como un recordatorio. María sonrió, pero una pregunta la quemaba por dentro. Una que había evitado desde que llegó a la gala. Una que necesitaba hacer, aunque no sabía si estaba lista para la respuesta. «¿Aurelio? Dime, ¿por qué yo?» Él no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque quería darle a la pregunta la importancia que merecía. Finalmente dijo: «Porque cuando te miro, veo a alguien que nunca ha sido valorada al nivel que merece. Y eso es algo que no estoy dispuesto a ignorar». María sintió su corazón acelerar. Aurelio siguió hablando, con la voz baja y firme. «Podría decirte que me pareces admirable, o que tu fuerza silenciosa me llama la atención, o que tu capacidad de mantenerte en pie incluso cuando otros intentaron derribarte, me inspira. Todo eso es cierto». Ella tragó saliva, intentando procesar sus palabras. «Pero hay algo más», añadió. María lo miró directamente. «¿Qué más?» Aurelio sostuvo su mirada, sin apartarla ni un segundo. «Contigo no siento que tenga que actuar», confesó él. «Contigo. Simplemente soy». María sintió un impacto interno. No lo esperaba. Que un hombre como Aurelio Montesar, poderoso, respetado, inaccesible, revelara algo tan vulnerable. Era casi desconcertante. «Y eso», continuó, «es algo que no me pasa con nadie más». Ella abrió la boca para responder, pero una interrupción abrupta rompió el momento. «Ah, aquí están». La voz cargada de falsa jovialidad pertenecía a Héctor Salvat. Un empresario bastante influyente, pero con un historial de comentarios inapropiados que todos conocían y evitaban confrontar. Héctor se acercó tambaleante, probablemente más por el alcohol que por la emoción. «Aurelio». «Viejo amigo», dijo, poniendo una mano en su hombro como si tuvieran una confianza que no tenían. Aurelio lo miró con expresión neutra. Héctor respondió cortante. Pero Héctor no captó la señal. «Y bueno, ¿quién es esta hermosa dama?», preguntó, mirando a María con demasiado descaro. Aurelio tensó ligeramente la mandíbula. «María Lucena», respondió él, sin ocultar su molestia. «María», repitió Héctor, acercándose demasiado. «¿Dónde te habías escondido? Eres demasiado elegante para andar sola». Aurelio dio un paso, colocándose discretamente entre Héctor y ella. «Señor Salvat, creo que la distancia es apropiada», dijo con tono helado. Héctor levantó las manos en señal de rendición exagerada.
Está bien, está bien. Solo intento ser amable. Aunque no entiendo, añadió, mirando a María con una sonrisa torcida que le ve a alguien como tú. No terminó la frase, porque Aurelio lo interrumpió. Pero no con palabras, sino con la mirada más fría y peligrosa que alguien podría recibir sin que hubiera violencia física. Ten mucho cuidado con lo que vas a decir, advirtió él, con voz baja y letal. Héctor tragó saliva. Retrocedió un paso. Luego otro. No quise ofender, balbuceó. En fin, que disfruten su noche. Y se fue. Tan rápido como había llegado. María respiró hondo, todavía asimilando el momento. Lo siento, dijo Aurelio. No debiste pasar por eso. María negó suavemente. No tienes por qué disculparte. Él fue el irrespetuoso, no tú. Aurelio bajó la mirada hacia ella, con una mezcla de contención y algo más profundo. Aún así dijo, no permitiré que nadie te hable de esa manera. Ella sintió un vuelco emocional imposible de controlar. No era solo protección. Era consideración. Era respeto. Era cuidado. Aurelio. Él la miró. ¿Así? María abrió la boca para hablar, pero una voz femenina las interrumpió desde atrás. Perdón que interrumpa, dijo Delfina Navarro, acercándose con gracia, pero necesitaba decir algo antes de que la noche avance más. Aurelio y María se giraron hacia ella. Delfina sonreía con un aire entre cálido y astuto. Quería decirte algo, María. Algo que veo en pocas personas, dijo Delfina. Hoy recuperaste un lugar del que otros intentaron echarte. María se quedó inmóvil. Y lo hiciste sin gritar, sin humillar a nadie, sin buscar venganza, continuó ella. Solo caminaste con la verdad. María sintió que las palabras la atravesaban. Delfina añadió, eso, es lo que distingue a la gente grande. No el dinero, no el apellido, el carácter. Y después de una pausa final, no vuelvas a permitir que nadie te quite eso. Luego se retiró. María quedó en silencio, mirando la ciudad. Y Aurelio, sin decir una palabra, entrelazó suavemente sus dedos con los de ella. Una unión discreta, sutil, imposible de ignorar, y absolutamente transformadora. El brindis oficial comenzó unos minutos después, cuando el maestro de ceremonias pidió a todos que levantaran sus copas. Las burbujas doradas del champán se elevaron como pequeños destellos en el aire, y la terraza se llenó de un murmullo suave y elegante. Pero aunque todos aparentaban estar atentos al discurso del presentador, la realidad era otra. La mayoría miraba a Aurelio y María. No porque quisieran causarles daño. No porque esperaran un escándalo. Sino porque estaban presenciando algo que rara vez sucedía en un entorno tan cargado de apariencias. Autenticidad. Cuando finalizó el brindis, los invitados comenzaron a dispersarse por la terraza. Algunos se acercaron a conversar con Aurelio, otros con María. Y cada interacción reforzaba lo mismo. Ella ya no era la exesposa del hijo menor de los Ceballos. Era María Lucena, una mujer cuya presencia tenía peso propio. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar esa verdad. A unos metros de distancia, ocultos detrás de un grupo de empresarios conversando sobre donaciones, Tomás y Renata observaban la escena. Mírala, escupió Renata. Actúa como si siempre hubiera pertenecido allí. Tomás no respondió. Tenía los puños cerrados a los lados del cuerpo. La mandíbula rígida. La mirada clavada en María como si intentara detener el tiempo. O retrocederlo. Esto no es normal, continuó Renata, intoxicada por la mezcla de envidia y frustración. Aurelio nunca se presenta públicamente con nadie. Con nadie. Tomás respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Él no es para ella, dijo finalmente, más para sí mismo que para Renata. Ella soltó una risa incrédula. ¿Y tú sí lo eras? Tomás la miró con una dureza inesperada. Renata retrocedió un paso. Quiero decir, intentó corregir que tú y ella tienen historia. Y él. Él es solo una aparición repentina. Una anomalía. Tomás volvió la vista hacia María, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era solo celos o enojo. Era miedo. Miedo a perder algo que nunca había valorado hasta que dejó de tenerlo. Miedo a que María estuviera creciendo. Sin él. Mientras tanto, María estaba conversando con un grupo de invitados, cuando sintió una presencia familiar aproximarse. Ella se giró, lista para ver a Aurelio, pero no era él. Era Tomás. Y venía decidido. ¿Podemos hablar?, dijo él, con una voz controlada pero cargada de urgencia. María respiró para mantener la calma. Tomás, ya hablamos hace un momento. No fue suficiente, insistió. Necesito aclarar algunas cosas. Los invitados alrededor dieron un paso discreto hacia atrás, sin intervenir. Nadie quería involucrarse, pero tampoco querían perderse la escena. Aurelio, a unos metros, captó el movimiento de inmediato. Su mirada se tensó, pero no intervino. Sabía que María tenía derecho a enfrentar lo que fuera necesario. Sin embargo, estaba listo para actuar si la situación se salía de control. ¿Qué más necesitas decir?,
Preguntó María con firmeza tranquila. Tomás exhaló, como si las palabras pesaran enormemente. Solo quiero entender. Comenzó cómo pasaste de estar sola a estar con él. ¿Qué te ofrece? ¿Qué te prometió? Porque yo te conozco, María. No eres de las que buscan un hombre de poder para escalar. María parpadeó con incredulidad. ¿Crees que estoy aquí por interés? Tomás titubeó. No lo sé, dijo. Pero me cuesta creer que te hayas enamorado de alguien como él tan rápido. María lo miró con una mezcla de cansancio y claridad. Tomás, yo no estoy con Aurelio por amor. Ni por dinero. Ni por presión. Estoy aquí porque él me trata con respeto. Algo que tú nunca hiciste. Tomás sintió el golpe casi físico. Yo, intentó decir, pero las palabras no salían. María continuó, su voz más firme. Tú siempre quisiste que yo fuera pequeña, discreta, silenciosa. Que encajara en tu mundo sin incomodarte. Aurelio, no me pide eso. Él me ve, me escucha, me respeta. Y eso es más de lo que tú me diste en todos nuestros años juntos. Las palabras cayeron como una sentencia. Tomás tragó saliva, sintiendo cómo su orgullo se desmoronaba. María, yo cometí errores, pero podemos intentar. Ella negó despacio. No hay un nosotros que recuperar. Él volvió a hablar, con una desesperación que ya no podía contener. ¿Y qué? Ahora estás con él. ¿Ya lo elegiste? María respiró hondo. No se trata de elegir entre ustedes. Se trata de elegir entre quién fui contigo y quién puedo ser ahora. Tomás quedó en silencio. Un silencio que decía más que cualquier discusión. Aurelio aprovechó ese momento para acercarse. No de manera agresiva ni invasiva. Solo lo suficiente para estar presente. Tomás lo vio y, por primera vez en la noche, sintió miedo real. No físico. Emocional. Porque Aurelio representaba todo lo que él no era y nunca sería. ¿Todo bien?, preguntó Aurelio a María, sin apartar la mirada de Tomás. Sí, respondió ella. Ya terminamos. Tomás intentó decir una última palabra. María. Pero él simplemente dijo, oh Dios, Tomás. Él bajó la mirada. Y en ese gesto, perdió más de lo que jamás admitirá. Cuando Tomás se retiró, María sintió un peso liberarse de sus hombros. No porque él se hubiera ido, sino porque, por primera vez, había cerrado esa puerta sin culpa. Aurelio la observó. ¿Estás bien? María lo miró con ojos ligeramente húmedos. Sí, respondió. Pero estoy procesando todo. Él asintió. Es normal. Estás enfrentando años de silencios en una sola noche. María respiró profundamente. Gracias por estar. Aurelio sostuvo su mirada un segundo más de lo necesario. Siempre lo estaré mientras tú lo permitas. María sintió un estremecimiento suave. No por miedo, por reconocimiento, por la verdad detrás de la frase. Y entre la multitud, entre las luces, entre el murmullo suave del evento, Aurelio tomó su mano otra vez. No como antes, sino con una intención más profunda, más consciente, más verdadera. Y en ese instante, mientras los demás intentaban fingir que no miraban, quedó claro que algo irreversible estaba naciendo entre ellos. No solo atracción, no solo admiración, no solo química, una conexión real. Y aunque la noche era joven, el destino ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. La noche avanzaba, pero la intensidad emocional parecía crecer en lugar de disiparse. La terraza se había convertido en el epicentro de conversaciones elegantes, risas suaves y miradas calculadas. Sin embargo, para María, el mundo parecía haberse reducido a algo más pequeño, más íntimo, más claro. Ella y Aurelio. Después del enfrentamiento con Tomás, una parte de María esperaba sentirse agotada, quizá temblorosa. Pero lo que sentía era diferente. Era ligereza. Era una liberación que nunca esperó experimentar en un evento tan público. Aurelio seguía junto a ella, observando la ciudad desde el borde de la terraza, pero también atento a su respiración, a la manera en que se sostenía, a cualquier cambio sutil en su expresión. No era un protector invasivo, era una presencia firme, silenciosa, segura. Y para una mujer que había aprendido a autosostenerse incluso cuando se derrumbaba por dentro, aquella presencia era indescriptiblemente reconfortante. «¿Puedo pedirte algo?», dijo Aurelio de repente, sin apartar la vista del horizonte. «Claro», respondió ella, curiosa. «Deja de preguntarte si estás fuera de lugar». María parpadeó, sin esperar esa frase. «Yo no», se interrumpió él con suavidad, sin dureza. «Te conozco lo suficiente para saber cuándo te estás cuestionando a ti misma». Ella bajó los ojos hacia su copa de champán, moviendo ligeramente el líquido dorado. «No es fácil», admitió. No después de tantos años escuchando que no encajaba, que no era suficiente, que debía ser más, o menos, según lo que ellos quisieran. Aurelio giró su cuerpo hacia ella, completamente. «Lo sé. Pero esas voces no dicen nada sobre quién eres.
Solo hablan de quiénes son ellos. María respiró hondo, absorbiendo su tono. Su seguridad no era arrogante. Era el tipo de seguridad que nace cuando uno conoce profundamente su propio valor. A veces, dijo ella, no sé si todo esto es real. ¿Qué cosa?, preguntó él. Ella levantó la mirada. Esto dijo, señalando entre ambos. Tú. La manera en que me tratas. Lo que ha pasado esta noche. Siento que en cualquier momento, todo puede desvanecerse. Aurelio dio un paso más cerca. No lo suficiente para invadir, pero sí para que ella sintiera su presencia de manera inequívoca. No se va a desvanecer, respondió él con una firmeza suave. Porque no estás aquí por casualidad, María. Estás aquí porque decidiste caminar hacia tu vida en lugar de seguir escondiéndote en la sombra equivocada. María sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Antes de que pudiera responder, dos personas se acercaron desde el interior del salón. Los organizadores principales de la gala. Una pareja de esposos mayores, conocidos por tener un olfato impecable para saber dónde estaba el verdadero poder de una noche. Señor Montesar, saludó el organizador con respeto. Y, señora Lucena, qué gusto verlos. María casi sintió que su nombre flotaba en el aire, como si esperara reacciones, pero la forma en que lo dijeron tenía un matiz genuino, no condescendiente. El gusto es mío, respondió ella, con educación. La organizadora sonrió. Queríamos agradecerles por apoyar la subasta. La pieza de zafiros ayudará a financiar 3 proyectos completos del próximo año. Aurelio asintió. Me alegra escuchar eso. Es una causa importante. La mujer miró a María con un brillo curioso y cálido. Y usted, María, ha sido una sorpresa encantadora esta noche. Tiene una presencia tranquila que atrae a las personas. Creo que deberíamos hablar para colaborar en otro evento. Me encantaría escuchar sus ideas. María abrió ligeramente la boca, sorprendida. ¿Mis ideas? Por supuesto. No todas las contribuciones valiosas se hacen desde el dinero. También necesitamos visión, sensibilidad, nuevas perspectivas. Y usted parece tenerlas. María no sabía qué decir. Aurelio intervino con elegancia. María tiene mucho que aportar. Solo necesita que las personas adecuadas le den el espacio que siempre mereció. La pareja asintió antes de despedirse, dejándolos solos otra vez. María se quedó mirando el cristal del edificio frente a ella, como si pudiera verse a sí misma reflejada de una manera nueva. Aurelio la observó unos segundos antes de hablar. No tienes que esconder tu capacidad. Ella volvió la mirada. No estoy acostumbrada a que la consideren. Y esa costumbre, dijo él con suavidad, es una de las primeras cosas que vamos a romper. No dijo deberías romper. Dijo vamos, juntos. María sintió algo profundo, cálido, abrirse dentro de su pecho. Una combinación de seguridad, ternura y un peligroso inicio de ilusión. Pero antes de que esa emoción pudiera asentarse completamente, una nueva figura se acercó. Renata. Otra vez. Excepto que esta vez, ya no tenía la compostura forzada que había mantenido durante toda la noche. Su rostro estaba tenso, casi crispado. El maquillaje impecable empezaba a mostrar señales de desgaste, y su respiración revelaba que había perdido la batalla interna entre orgullo y desesperación. Se plantó frente a ellos sin pedir permiso. Necesito hablar contigo, dijo Renata, mirándolo directamente a Aurelio. Él levantó una ceja. No creo que tengamos nada que discutir. Es importante, insistió ella. No para mí, respondió Aurelio, con una calma que dolía más que cualquier humillación. Renata titubeó, pero no se detuvo. ¿Por qué ella?, preguntó finalmente, con una franqueza cruda. ¿Qué le viste, que tiene que yo no tenga? María sintió que el aire se tensaba alrededor de los tres. Aurelio la miró con neutralidad. No tengo que explicarte mi vida personal, Renata. Pero esto es absurdo, dijo ella, sin poder contenerse. Toda la noche ha sido un circo. Tú y ella caminando como si fueran, una pareja perfecta. La palabra quedó suspendida en el aire. Perfecta. Aurelio respiró hondo y habló con una calma tan contundente que silenció todas las conversaciones cercanas. No necesito justificar mis decisiones. Y mucho menos contigo. Lo único que debes entender es esto, no tienes ningún derecho a cuestionarla. Ni a compararte con ella, ni a usarla como medida de nada. Renata se estremeció. Aurelio añadió. Y si has venido aquí buscando que te dé un lugar, estás parada frente al hombre equivocado. Las palabras eran precisas, firmes y devastadoras. Renata sintió cómo su mundo social se resquebrajaba. Tú no la conoces, dijo, como último intento. La conozco lo suficiente, replicó Aurelio. María quiso intervenir, pero Aurelio la miró como diciéndole sin palabras. No tienes que defenderte. Esta vez no. Renata retrocedió un paso. Luego otro. Finalmente, se dio vuelta y se alejó. Envuelta en una humillación que no venía de un escándalo, sino de la verdad. María exhaló lentamente.
Eso fue. Mucho admitió. Lo necesario, respondió Aurelio. Ella lo miró fijamente. No entiendo cómo mantienes tanta calma. Él sonrió muy levemente. Porque sé que vale la pena proteger. María sintió cómo esa frase se le anclaba en el pecho. Él no la había defendido porque sí. Ni por cortesía. Ni por orgullo. Sino porque ella era valiosa para él. ¿De verdad? María sintió un temblor suave en las manos. No de miedo, sino de algo más profundo y más peligroso. Aurelio lo notó. ¿Estás bien? Ella sintió, aunque su voz salió más sincera. Estoy sintiendo más de lo que esperaba. Aurelio dio un paso hacia ella. Y cuando habló su voz tenía una gravedad íntima. También yo. María sintió como el mundo alrededor desaparecía por un instante. Porque tal vez, solo tal vez. Aquella noche no era el final de nada, sino el comienzo de todo. La noche avanzaba, pero lejos de agotarse, la gala parecía armar un segundo acto. Un acto más silencioso, más íntimo, más revelador. La música cambió a un ritmo más suave, más envolvente. Los grupos se hicieron pequeños, las conversaciones más profundas y las luces más tenues. Sin embargo, para María, todo el salón había dejado de importar hacía rato. Lo único que sentía era la presencia de Aurelio. Lo único que escuchaba eran sus palabras resonando en algún rincón cálido de su pecho. También yo. Ese también yo había cambiado el aire entre ellos. Era una confesión sin el peso de una promesa, pero con la fuerza de una verdad. Y aunque no hablaban de amor, ni de futuro, ni de definiciones, ambos sabían que algo había cruzado de un terreno neutral a uno peligroso, emocionante y profundamente humano. María respiró hondo, tratando de estabilizar lo que sentía. Pero Aurelio, que la observaba con esa precisión casi inquietante, notó cada matiz en su expresión. «Estás procesando demasiado», murmuró él, con un leve gesto de complicidad. «Estoy intentando entender qué está pasando», admitió ella. Aurelio inclinó apenas la cabeza. «¿Y qué crees que está pasando?» Ella bajó la mirada hacia sus manos, que sostenían la copa con tanta delicadeza que parecía que pudiera romperla. «Que esta noche cambió algo», susurró. Aurelio dio un paso hacia ella, tan controlado y suave que parecía parte de la música. «Tienes razón», respondió. María cerró los ojos por un instante. La sinceridad sin adorno siempre la había desarmado. Sobre todo viniendo de un hombre que era conocido precisamente por lo contrario, por decir lo justo, por medir cada palabra, por no permitir que nadie entrara demasiado cerca. Aurelio Tomenzuela. «Dime. Yo no sé si estoy lista para algo así», confesó. Él no se sorprendió, ni se molestó. Solo asintió, entendiendo sin pedir explicaciones. «No estoy pidiéndote nada», respondió. «Solo estoy diciéndote que estoy aquí. Eso es todo». María sintió un alivio tan profundo que casi le dolió. Aurelio añadió. «Lo que sea que esto sea, crecerá a tu ritmo. No al mío. No al de nadie más. Y si decides detenerte, también será válido». María lo observó, sin parpadear. «¿Por qué eres así conmigo?», preguntó finalmente, dejando salir la duda que había guardado toda la noche. «No entiendo por qué me tratas con tanta presencia, tanta atención». Aurelio inhaló una vez, como si eligiera las palabras con una precisión quirúrgica. «Porque cuando te vi por primera vez», dijo, «vi algo que no esperaba». «¿Qué viste?» «A una mujer que había sido rota, pero no destruida». María sintió la garganta cerrarse. No por tristeza, sino porque nunca nadie la había descrito de una manera tan precisa, ni tan respetuosa. Y una mujer así, continuó Aurelio, merece que alguien esté a la altura de su historia, no que la reduzca para sentirse cómodo. María se llevó una mano al pecho, tratando de contener la emoción. «No sé qué decir», susurró. «No necesitas decir nada», dijo él, con esa firmeza suave que ya comenzaba a volverse su sello. Pero justo cuando ese momento íntimo se asentaba entre ellos, una figura regresó desde el interior del salón. Una figura que nadie esperaba ver nuevamente. La madre de Tomás. La señora Ceballos caminó hacia ellos con paso tenso, aunque su rostro intentaba mantener la elegancia forzada de siempre. Pero había algo diferente en su mirada. Algo más pesado, más derrotado, más humano. María sintió como si todo el aire escapara de sus pulmones. «Buenas noches», dijo la señora Ceballos con un tono que pretendía ser cortés, pero que sonaba quebradizo. Aurelio no dijo nada. Se limitó a mirar con una serenidad peligrosa. «Necesito hablar contigo», María, añadió la mujer. Aurelio intervino. «No creo que ella tenga nada que hablar con usted», dijo, con una frase que parecía hecha de acero templado. Pero antes de que la tensión escalara, María colocó una mano suave sobre el brazo de Aurelio. «Déjame», susurró. Aurelio la miró, evaluando, pero terminó asintiendo. Dio un paso atrás para quedarse cerca, pero no interferir. María se giró hacia la mujer que había sido, durante años, una sombra imponente en su vida. «La escucho», dijo. «Sin miedo».
La señora Ceballos respiró hondo, como si las palabras que iba a pronunciar fueran piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. Esta noche. Empezó. Pero su voz se quebró. María la observó en silencio. La mujer lo intentó de nuevo. Esta noche entendí algo que debería haber entendido hace mucho. María frunció ligeramente el ceño. ¿Qué cosa? Hubo un segundo de silencio. Largo. Incómodo. Hasta que la señora Ceballos dijo. Que nunca te conocí realmente. Y que fui injusta contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como si el viento mismo dudara de haberlas escuchado bien. María no respondió de inmediato. No porque guardara rencor, sino porque no sabía si la disculpa era real o solo producto de la humillación social. La señora Ceballos continuó. Pensé que no era suficiente para mi hijo. Pensé que él merecía algo mejor. Pero esta noche, lo vi claramente. Él no te merecía a ti. Y yo te traté como si fueras una amenaza, cuando lo único que hacías era intentar encajar en una familia que nunca quiso aceptarte. María sintió un temblor pequeño en las manos. No de emoción. No de dolor. De sorpresa. Aurelio los observaba a poca distancia, con los ojos entrecerrados, preparado para intervenir si era necesario. La mujer siguió. Sé que no puedo cambiar lo que te hicimos. Y sé que probablemente no quieras escucharme. Pero, quería decirte que esta noche me hiciste ver algo. Algo que no esperaba. Algo que no quería ver. María respiró hondo. ¿Y qué fue lo que vio?, preguntó con calma. La señora Ceballos tragó saliva. Que tienes una dignidad que no se compra. Que no se aprende. Que nace contigo. Y que yo no tuve la suficiente para reconocerla. María bajó los ojos un instante. Era extraño. Escuchar eso dolía, pero también liberaba. Y aunque sé que quizá es tarde, añadió la mujer, lo siento. María levantó lentamente la mirada. No sintió la necesidad de llorar. Ni de gritar. Ni de recordar cada herida. Sintió paz. Una paz simple. Una que venía de no necesitar más la aprobación que había buscado durante tanto tiempo. Gracias, respondió María, con honestidad. No lo esperaba. Pero lo agradezco. La señora Ceballos asintió con los ojos brillosos, dio un paso atrás y se retiró. No derrotada. Simplemente humana. Aurelio se acercó a María en cuanto la mujer se fue. ¿Estás bien? María asintió. Sí. Es extraño, pero estoy bien. Lo manejaste con una fortaleza admirable, dijo él. Ella lo miró y por primera vez en toda la noche no sintió tensión. Sintió claridad. ¿Aurelio? ¿Time? No sé qué va a pasar después de esta noche, confesó. Pero sé que quiero seguir caminando hacia lo que sea que esto sea. Aurelio la miró, como si sus palabras hubieran sido una llave que él había estado esperando. Entonces caminemos, respondió. María sonrió. Y cuando él tomó su mano otra vez, no fue un gesto social, ni un gesto protector, ni un gesto simbólico. Fue una afirmación. Silenciosa, profunda, real. Lano que continuaba. Y su historia también. Tras la inesperada disculpa de la señora Ceballos, la noche pareció calmarse. No porque las tensiones hubieran desaparecido, sino porque algo en el ambiente había cambiado. Era como si, al fin, las piezas que habían estado atoradas en la vida de María comenzaran a caer en su lugar. No por suerte. No por casualidad. Sino por dignidad. Ella había enfrentado al pasado sin miedo. Había tomado la mano de quien la valoraba de verdad. Y había dejado claro, sin levantar la voz, que ya no era aquella mujer pequeña y silenciosa que todos daban por sentado. Aurelio caminaba junto a ella por la terraza, mientras los últimos discursos se escuchaban en el interior. La brisa movía ligeramente el borde de su vestido azul profundo, y la chaqueta de Aurelio seguía tibia sobre sus hombros. No pensé que esta noche sería así, dijo María, rompiendo el silencio. ¿Buena o mala?, preguntó Aurelio, observándola con atención. Ella sonrió suavemente. Ni una ni otra. Transformadora. Aurelio asintió, como si estuviera de acuerdo desde mucho antes de que ella lo dijera. Tú también has cambiado esta noche, agregó él. Yo. Sí, respondió con seguridad. Te ves ligera. Distinta. Como si, por primera vez en mucho tiempo, caminaras sin cargar nada que te pertenezca al pasado. María se apoyó levemente en la baranda, mirando la ciudad a lo lejos. Quizá, por primera vez estoy comenzando a ver quién soy sin ellos, susurró, sin los Ceballos, sin tener que demostrar nada, sin sentir que debo pedir permiso para existir. Aurelio dio un paso hacia ella. Esa es la mujer que yo vi desde el principio, dijo. María bajó la mirada, pero no la apartó cuando él se acercó un poco más. Y ahora tú también la estás viendo, añadió él. Ella sintió un temblor suave subirle por el pecho, uno que no tenía que ver con miedo, sino con un reconocimiento profundo. Con verse a sí misma a través de los ojos de alguien que no traía juicios, sino claridad. Gracias por creer en mí, dijo. Él sonrió, apenas aquella sonrisa sutil que tan pocos tenían el privilegio de ver.
No es cuestión de creer, respondió. Es cuestión de reconocer. Antes de que pudiera responder, una figura apareció detrás de ellos. Era Delfina Navarro, la filántropa de mirada perspicaz y corazón inteligente. Pero esta vez no venía con un saludo casual. Venía con intención. Siento interrumpirlos otra vez, dijo con amabilidad, pero necesitaba preguntar algo antes de irme. Aurelio y María se giraron hacia ella. Aurelio, dijo Delfina. Sé que eres muy reservado con tu vida personal, así que no preguntaré lo que no es de mi incumbencia. Pero sí quiero decir algo que he observado esta noche. Aurelio arqueó una ceja, intrigado. María, continuó Delfina, tienes un tipo de presencia que a mucha gente le incomoda, porque no es ruidosa, ni ambiciosa, ni arrogante. Es el tipo de presencia que expone a los demás sin que tú lo intentes. María abrió los ojos, sorprendida. Delfina sonrió con suavidad. La gente como tú mueve las habitaciones sin necesidad de levantar la voz. Eso es raro. Eso es valioso. Y eso, María, es peligroso para quienes se esconden detrás de apariencias. Aurelio la miró con un respeto evidente. Delfina era de las pocas personas cuyo juicio él consideraba. Por eso, continuó la filántropa, quiero pedirte algo. Quiero que consideres formar parte de nuestro programa de liderazgo femenino para el próximo año. No como invitada, como integrante del comité. María se quedó inmóvil. No lo esperaba. Ni siquiera estaba segura de merecerlo. Yo no sé si tengo lo necesario para eso, dijo con sinceridad. Delfina negó con la cabeza. Tú tienes lo necesario desde antes de que cualquiera aquí aprendiera a reconocerlo. Necesitas dejar de pedir permiso para habitar tu propia voz. María sintió un golpe emocional tan fuerte que casi tuvo que apoyarse en la baranda. Aurelio observó su reacción, y aunque no intervino, había orgullo en sus ojos. Prometo enviarte los detalles mañana, dijo Delfina. Solo quería adelantártelo antes de que la noche termine. María inhaló, intentando contener la emoción. Gracias, logró decir. No sé qué decir, pero gracias. Solo di sí, cuando estés lista, respondió Delfina. Y se fue. María se quedó en silencio. Aurelio se acercó un poco más, inclinándose hacia ella. Te están reconociendo por quién eres, dijo. No por mí. No por el pasado. Por ti. María sintió un calor suave en el pecho. No sé si estoy lista para tanto cambio, confesó. Estás más lista de lo que crees, murmuró él. Ella lo miró, y esta vez no evitó lo que sentía. Aurelio, sí. Tengo miedo, admitió. De equivocarme. De confiar. De ilusionarme. De perderme otra vez. Aurelio bajó la mirada por apenas un segundo, y cuando volvió a verla, sus ojos tenían una honestidad absoluta. Entonces caminemos con calma, respondió. Pero no permitas que el miedo decida en tu lugar. Ya lo hizo demasiadas veces. María sintió que esa frase rompía algo dentro de ella. No un dolor. No una herida. Una barrera. No quiero regresar a quien era, dijo. No lo harás, respondió Aurelio. No mientras sigas eligiendo lo que te da paz. Ella respiró. Con profundidad. Con libertad. ¿Y tú? Preguntó con un hilo de voz. ¿Qué estás eligiendo? Aurelio sostuvo su mirada sin desviar los ojos ni un centímetro. Estoy eligiendo quedarme, dijo. María sintió el corazón detenerse por un momento. ¿Conmigo? Susurró. Donde quiera que estés, respondió él. Las luces del salón se reflejaron en los ojos de ambos, y una corriente eléctrica, suave pero real, pareció unirlos. María tomó un paso pequeño hacia él. Aurelio sostuvo la respiración. Ella no lo abrazó. No lo besó. No hizo nada impulsivo. Solo puso una mano sobre su pecho, justo donde latía su corazón. Él cerró los ojos, como si ese gesto lo tocara más que cualquier declaración. No sé qué pasará después de esta noche, dijo ella en un susurro suave, pero sé que quiero descubrirlo. Contigo. Aurelio puso su mano sobre la de ella, cubriéndola con calidez. Entonces descubramos, respondió. No había promesas. No había urgencias. No había imposiciones. Solo un comienzo. Honesto. Sereno. Firme. Y en una noche donde todos intentaron definirlos, juzgarlos, empujarlos o frenarlos, ellos simplemente eligieron algo diferente. Elegirse el uno al otro. Sin prisa. Sin ruido. Con verdad. La gala comenzó a desacelerar. Algunos invitados se retiraban, otros prolongaban conversaciones estratégicas, y varios intentaban acercarse a Aurelio para despedirse con la esperanza de quedar bien en su memoria. Pero él no estaba atendiendo a nadie más. Toda su atención estaba enfocada en María. Había algo en la forma en que ella respiraba, en la manera en que procesaba cada emoción, cada conversación, cada revelación, que lo mantenía anclado a su lado, sin querer mirar hacia otro lugar. El pasado de María había sido un laberinto de silencios, obligaciones y heridas pequeñas que se acumulaban como gotas. Pero esa noche, ese laberinto se había abierto, no por magia, sino por la decisión de finalmente dejar de caminar en círculos.
Y Aurelio, él simplemente caminaba junto a ella mientras lo atravesaba. La terraza se está vaciando, dijo María, mirando hacia el interior. Pero no la noche, respondió Aurelio con calma. Ella sonrió, sin poder evitarlo. Había un imán silencioso entre ellos, uno que no buscaba forzar nada, sino acompañar. Y era en esa calma donde se encontraba la verdadera intensidad. ¿Quieres bajar un momento?, preguntó él. El jardín del hotel suele estar vacío a esta hora. María dudó un instante. No por desconfianza, sino por una sensación de vulnerabilidad nueva, suave, que estaba aprendiendo a sostener sin esconderse. Sí, respondió finalmente. Aurelio extendió su mano. María la tomó sin pensarlo demasiado. Bajaron por una escalera lateral que conducía a un pequeño jardín exterior iluminado con luces tenues. Las plantas desprendían un aroma a tierra fresca y flores nocturnas. Era un espacio tranquilo, lejos del murmullo social. María se detuvo en el sendero de piedra, sintiendo cómo el aire fresco disipaba las últimas capas de tensión que quedaban. No vine preparada para todo esto, admitió. Nadie lo está, dijo Aurelio. Las noches que cambian cosas nunca avisan. Ella soltó una exhalación suave. ¿Tú lo sabías?, preguntó. ¿Sabías que esta noche sería así? Aurelio se tomó un segundo antes de responder. Sabía que quería venir contigo, dijo. El resto, lo descubrimos juntos. María lo miró fijamente, tratando de descifrar lo que ocultaba su tono suave. Aurelio era un hombre reservado, pero con ella. Cada palabra parecía calculada para no herir, no presionar, no manipular. Solo para ser honesta. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez esta noche?, preguntó ella. Él frunció levemente el ceño, sorprendido por la pregunta. Pensé que eras la mujer más serena en un salón lleno de ruido, respondió, y que no tenías idea de lo poderosa que era esa serenidad. María bajó la mirada, sintiendo un calor inesperado en el pecho. He pasado años creyendo que la serenidad era resignación, confesó. Aurelio negó suavemente. La resignación es silencio obligado. La serenidad es silencio elegido. ¿Y tú? Estás empezando a elegir. María se humedeció los labios, pensando en todo lo que había dejado pasar por miedo a molestar, por miedo a romper, por miedo a no encajar. ¿Sabes qué creo?, dijo ella. Que toda mi vida traté de no incomodar. A nadie. Ni a Tomás. Ni a su madre. Ni a su familia. Ni a nadie que pudiera mirarme con desaprobación. Y creo que por eso me encogí tanto que terminé perdiéndome. Aurelio se acercó un poco más. No demasiado. Solo lo suficiente para que su presencia fuera un ancla. No te perdiste, murmuró. Te taparon. Que es distinto. María sintió un estremecimiento suave. Él continuó. Y esta noche. Te destapaste tú sola. Ella sonrió con un matiz de incredulidad. Tú ayudaste, dijo. Aurelio negó. No. Yo solo estaba ahí. La que caminó fuiste tú. Un silencio cómodo los envolvió. Un silencio de comprensión. De respeto. De una conexión que no necesitaba explicarse en voz alta. De pronto, pasos suaves se escucharon en el sendero detrás de ellos. María giró ligeramente, pensando que quizás algún organizador venía a avisar que la gala estaba por terminar. Pero era Tomás. Otra vez. María sintió una punzada de cansancio, no de miedo. Ya no le tenía miedo. Solo cansancio. Como quien ve venir una conversación repetida que ya no tiene lugar. Tomás se detuvo a unos metros, respirando agitado. No estaba borracho. Estaba desesperado. María, dijo, con la voz quebrada, por favor. Necesito hablar contigo. Una última vez. Te lo ruego. Aurelio dio un paso adelante de inmediato, interponiéndose de manera sutil pero clara. Creo que la conversación terminó hace un rato, dijo, con voz baja pero firme. Tomás lo miró con una mezcla de frustración y humillación. No estoy hablando contigo, escupió. Estoy hablando con ella. Aurelio no se movió. Y ella no tiene nada más que hablar contigo, respondió. María sintió la tensión crecer, así que avanzó un paso para colocarse al lado de Aurelio, no detrás. Aurelio dijo con suavidad. Está bien. Él la miró con duda. Pero ella negó. Tranquila. Tomás observó la escena, y su rostro se contrajo. ¿Ves?, dijo, con un tono desgarrado. Ni siquiera puedes hablar conmigo sin su permiso. ¿Eso quieres? ¿Volverte a alguien que necesita que otro hable por ti? María respiró hondo. Yo no necesito que nadie hable por mí, respondió ella. Y justamente por eso. No tengo nada más que decirte. Tomás retrocedió como si la frase fuera un golpe físico. María, yo cambié, dijo rápido, desesperado. Te juro que cambié. Me di cuenta de tantas cosas. De cómo te traté. De cómo te fallé. De cómo no te valoré. Y esta noche me di cuenta de que eres más de lo que nunca imaginé. María lo miró con serenidad. Tomás, dijo con una ternura inesperada, no dudo que estés viendo cosas claras por primera vez. A veces uno necesita perder para despertar.
Tomás tragó saliva, sus ojos brillando. Entonces dame otra oportunidad, pidió. Solo una. María negó lentamente. No puedo. No porque te odie. No porque te desee mal. Sino porque ya no pertenezco a ese capítulo de mi vida. La voz de Tomás se quebró. ¿Es por él? María lo miró. Y dijo la verdad. No. Es por mí. Tomás cerró los ojos, derrotado. María agregó. Yo me perdí tratando de encajar contigo. Y no voy a perderme otra vez. Hubo un silencio largo. Doloroso. Pero necesario. Finalmente Tomás susurró. Entonces. Esto es el final. María asintió. Sí. Y está bien. Tomás respiró hondo por última vez, y sin mirar a Aurelio, dio media vuelta y se alejó. Sus pasos resonaron suave en el sendero, hasta perderse. Cuando María volvió a mirar a Aurelio, él tenía una expresión que mezclaba admiración y respeto profundo. Estoy orgulloso de ti, dijo. No sabía que podía hablar así, confesó ella. Pudiste siempre, solo necesitabas escucharte. María sintió las lágrimas presionando detrás de sus ojos. No de tristeza, de liberación. ¿Puedo decir algo un poco absurdo?, dijo ella. Puedes decir lo que quieras, respondió él. Siento que esta es la primera noche de mi vida donde estoy viva de verdad. Aurelio se acercó despacio. Muy despacio. Hasta que estuvieron a un suspiro de distancia. Entonces permíteme estar aquí, murmuró mientras construyes la segunda. María no respondió con palabras. Solo dejó que la mano de Aurelio encontrara la suya otra vez. Y esta vez, no la soltó. El jardín estaba casi vacío. La brisa nocturna rozaba suavemente las hojas, y las luces cálidas del hotel iluminaban los senderos como si marcaran un camino que pertenecía únicamente a ellos. María y Aurelio caminaban en silencio. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de significados, de respiraciones conscientes, de emociones que no necesitaban palabras para entenderse. Cada paso que daban lejos de la gala, lejos de los ceballos, lejos de los susurros, era un paso hacia una versión de María que ella apenas estaba conociendo. Una María que no se doblaba. Una María que ya no pedía permiso. Una María que caminaba con la cabeza en alto sin sentir que traicionaba a nadie. ¿Estás cansada?, preguntó Aurelio, observándola con delicadeza. No, respondió ella. Estoy despierta. Aurelio sonrió apenas, ese gesto tenue que solo aparecía cuando estaba realmente a gusto. Tengo un lugar que quiero mostrarte, dijo. ¿Aquí?, preguntó ella, mirando alrededor. Sí. Es un rincón del hotel donde nadie va a esta hora. ¿Te gustará? María sintió un pequeño revuelo en el pecho. No era ansiedad. Era una mezcla de curiosidad y esa sensación que aparece cuando uno está exactamente donde quiere estar. Siguieron el sendero hasta llegar a un pequeño mirador oculto entre arbustos altos. Desde allí, la vista era aún más impresionante que desde la terraza. La ciudad parecía un océano de luces que respiraba lentamente. ¡Wow!, susurró María. Aurelio se apoyó en la baranda. Este es mi sitio favorito cuando vengo a este hotel, dijo. A veces necesito un lugar donde pueda pensar sin que nadie espere nada de mí. María lo miró de reojo. ¿Y me trajiste aquí? Sí. ¿Por qué? Aurelio la miró directamente, sin esquivar nada. Porque no siento que tenga que esconder nada contigo. María sintió un temblor cálido en el estómago. Yo tampoco, admitió. Se quedaron allí un momento, en silencio. La ciudad se estiraba ante ellos, viva, inmensa, indiferente a todo lo que había sucedido esa noche. Y sin embargo, para María, parecía que el mundo se había vuelto más claro, más pequeño, más manejable. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella. Claro. Cuando Tomás vino a hablarme, ¿qué pensaste? Aurelio inhaló profundamente, como si seleccionara las palabras con precisión. Pensé que estabas enfrentando algo que necesitabas enfrentar. Respondió. ¿No te molas tú? No tengo derecho a molestarme por algo que te pertenece a ti, dijo. El pasado te pertenece. No a mí. María lo observó, sorprendida por su madurez, por su sensatez, por la forma en que veía las cosas. Muchos hombres no pensarían así, comentó ella. Aurelio sonrió apenas. No soy muchos hombres. María sintió un calor ascenderle por el pecho. Era verdad. Él no era como los demás. ¿Y qué sentiste cuando me escuchaste decirle que había terminado?, preguntó ella con voz suave. Aurelio la miró fijamente, sin parpadear. Sentí orgullo, respondió, y un profundo respeto. Ella desvió la mirada por un instante, abrumada por lo que veía en los ojos de él. Aurelio añadió. No porque lo dejaras atrás, sino porque te elegiste a ti misma. María sintió un nudo en la garganta. No uno doloroso. Uno liberador. A veces siento que no sé quién soy, confesó. Como si hubiera pasado demasiados años adaptándome a lo que otros querían que fuera. Eso es normal, dijo Aurelio. La identidad no nace, se construye. Y a veces, se reconstruye.
Lo importante es que hoy diste los primeros ladrillos de esa reconstrucción. Ella respiró hondo, sosteniendo el momento. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién eres cuando no eres el hombre influyente que todos admiran o temen? Aurelio se sorprendió. Era una pregunta que pocas personas tenían la sensibilidad de hacer. Y menos aún la valentía de sostener. Soy, dijo, buscando honestidad, alguien que lleva muchos años cuidándose de no sentir demasiado. María lo miró con atención. ¿Por qué? Porque cuando sientes te expones, respondió él. Y en mi mundo, la vulnerabilidad se paga muy caro. Ella dio un paso hacia él, suave, consciente. ¿Y conmigo?, preguntó. Aurelio sostuvo su mirada. Siento demasiado. María sintió su corazón acelerarse. ¿Te da miedo?, murmuró. Sí, admitió él, con una honestidad que la dejó sin aliento. Pero por primera vez. No quiero huir de ese miedo. María soltó una risa suave, vulnerable. Somos dos, entonces, susurró. Porque tú también me haces sentir demasiado. Aurelio bajó la mirada por un instante, como si asimilara algo profundo. Cuando volvió a levantarla, su voz era más íntima. María, lo que sea que están haciendo esta noche, no quiero apurarlo, no quiero definirlo a la fuerza. Solo quiero caminarlo contigo. Ella sintió que sus ojos se llenaban de emoción. Yo también, dijo. Quiero caminar contigo. A mi ritmo. Pero contigo. Aurelio dio un paso más hacia ella, tan cerca que sus respiraciones se encontraron. A tu ritmo, susurró él, es exactamente el ritmo que quiero. María cerró los ojos un instante. Y cuando los abrió, él estaba todavía ahí. Quieto. Presente. Esperando. Sin exigir nada. Ella levantó una mano y la apoyó suavemente en el rostro de Aurelio. Él cerró los ojos bajo el contacto. Como si ese gesto tuviera un significado que iba más allá del toque. Nunca pensé que alguien podría verme así, dijo María. Aurelio abrió los ojos, profundos, sinceros. Yo no te veo, dio. Derecho nostro. María sintió algo quebrarse dentro de ella, pero era una fractura dulce. Una que da paso a la luz. Tengo miedo de lo que siento, admitió, con voz frágil. Yo también, respondió él. Ella sonrió. Entonces, ¿qué hacemos? Aurelio bajó la mirada hacia su mano entrelazada con la de ella y la apretó muy suavemente. Algo muy simple, dijo, no soltarnos. María sintió que sus ojos se llenaban otra vez. No de tristeza. De certeza. Entonces no te suelto, susurró. Él respondió casi sin voz. Ni yo a ti. Y allí, en ese mirador oculto, lejos de miradas ajenas y de un pasado que ya no tenía poder sobre ella, María sintió que algo definitivo se estaba formando. Algo que no se construía desde la necesidad. Ni desde el vacío. Ni desde la dependencia. Sino desde la elección. Una elección que ambos acababan de hacer. Con claridad. Con calma. Y con un latido compartido. El mirador secreto permanecía en silencio, acompañado solo por el murmullo lejano de la ciudad y el suave susurro del viento nocturno. María y Aurelio seguían allí, unidos por las manos, como si ese gesto sencillo fuera el punto de anclaje de un momento que ninguno de los dos quería romper. Había una calma extraña entre ellos. No era la calma de quienes no sienten nada. Era la calma profunda de quienes sienten demasiado, y aún así se quedan. María miró a la ciudad a lo lejos, pero lo que veía era su vida abriéndose frente a ella. Como si por fin alguien hubiera corrido las cortinas de una habitación donde llevaba años sentada en la oscuridad. Nunca pensé que podría tener una noche así, dijo con voz suave. ¿Buena?, preguntó Aurelio con una pequeña sonrisa. Buena. Innecesaria, respondió. Como si hubiera estado dormida durante años y de pronto, desperté. Aurelio la observó con un brillo en los ojos que no había mostrado con nadie más. Me alegra haber estado aquí para verte despertar, dijo él. María bajó la mirada, emocionada, pero no tímida. Era un tipo diferente de vulnerabilidad, una que nacía de la honestidad y no del miedo. Quiso seguir hablando, pero el sonido de pasos los interrumpió. Pasos lentos, casi arrastrados. María frunció el ceño, reconociendo la energía antes de ver al dueño de los movimientos. Laura. La hermana de Tomás. María sintió un pequeño nudo en el estómago. No de miedo, sino de anticipación. Laura siempre había sido la figura más sutil en su desprecio. No como Renata, que atacaba de frente, ni como la madre de Tomás, que juzgaba abiertamente. Laura humillaba con silencios, con risas contenidas, con comentarios disfrazados de amabilidad. Pero esa noche algo en su postura era distinto. Laura se detuvo frente a ellos, tragando saliva, como si llevara rato reuniendo el coraje para acercarse. ¿Puedo hablar un momento contigo?, preguntó, mirando a María. Aurelio dio un paso adelante. Pero esta vez, María lo detuvo con un roce suave en el brazo. Está bien, dijo. Aurelio no se apartó mucho, pero se retiró lo suficiente para dejar claro que respetaba la decisión de María.
sin dejar de estar ahí. Laura respiró hondo. No sé cómo empezar, dijo finalmente. Nunca he sido buena para esto. María no dijo nada. Esperó. Esa era una diferencia enorme entre quién era antes y quién era ahora. Laura continuó. He estado observándote toda la noche. Y sé que no tengo derecho a decir nada. Pero... Vaciló, necesitaba pedirte perdón. María la miró, incrédula por un segundo. Perdón, repitió. Sí, asintió Laura, con los ojos brillando por primera vez en mucho tiempo sin rastro de soberbia. Fui cruel contigo, María. Durante años. Y ni siquiera tengo una razón lógica para hacerlo. Era costumbre, supongo. O comodidad. O miedo a que fueras mejor que yo en algo. María se sorprendió por la honestidad inesperada. Laura Yu no la interrumpió. Déjame terminar. Por favor. María asintió. Estaba sola, continuó Laura. Sin familia que te defendiera. Sin nadie que te enseñara a moverte en nuestro círculo. Y aún así, nunca perdiste tu dignidad. Y eso me molestaba. No sé bien por qué, pero me molestaba. Y en lugar de admirarlo, lo ataqué. Aurelio escuchaba a poca distancia, observando la escena con atención. Laura siguió hablando, su voz cada vez más vulnerable. Esta noche, cuando te vi entrar con él, lo señaló brevemente. No me molestó que estuvieras acompañada. Me dolió darme cuenta de que siempre fuiste más fuerte que nosotros. Incluso cuando te tratábamos como si fueras menos. María sintió un nudo emocional inesperado. No de tristeza, no de ira, sino de una especie de liberación que no sabía que necesitaba. Y... Laura bajó la mirada. Sé que ya no soy parte de tu vida. Ni quiero entrometerme, pero necesitaba decirte que... Lamento mucho cómo te traté. No merecías nada de lo que te hicimos. Hubo un silencio. Largo. Profundo. Y humano. Finalmente María habló. Gracias por decírmelo, respondió, con sinceridad. De verdad. Laura levantó los ojos, sorprendida por la ausencia de rencor en su tono. No esperaba. Que me perdonaras, dijo. María respiró hondo. El perdón no siempre es para la otra persona, Laura respondió. A veces es la manera de dejar que algo deje de tener poder sobre uno. Laura cerró los ojos un instante, como si aquellas palabras fueran un bálsamo inesperado. Gracias, murmuró. María asintió. Laura dio unos pasos hacia atrás. Ojalá encuentres algo mejor que lo que te dimos, dijo finalmente. Y creo que ya lo encontraste. Miró a Aurelio un segundo. No con envidia, ni con burla, con reconocimiento. Luego se dio la vuelta y se marchó. Cuando se quedó sola con Aurelio otra vez, María sintió una oleada de emociones difíciles de nombrar. Estás temblando, dijo Aurelio, acercándose. Ella soltó una risa suave, mezclada con alivio. No sé si puedo procesar tanto en una sola noche, admitió. Siento que todos los nudos que tenía se están deshaciendo a la vez. Aurelio tomó sus manos con calma. Estás liberándote, dijo. Y a veces la liberación duele un poco antes de sentirse bien. María respiró profundamente. El aire entró en sus pulmones de una manera nueva. Libre. Fresca. Aurelio murmuró. Time. Ella buscó sus ojos. ¿Por qué siento que esta noche cambió algo más que mi pasado? Aurelio sostuvo su mirada sin huir. Porque tu presente también está cambiando, respondió. Ella tragó saliva. ¿Y tú? Él dio un paso hacia ella. Muy cerca. Pero sin tocarla todavía. Yo, susurró, estoy dejando que me cambie contigo. María sintió un escalofrío recorrerle la piel. Tengo miedo de sentir demasiado rápido, confesó. Entonces sentiremos despacio, dijo Aurelio. Pero no vamos a evitar sentir. Ella sonrió. Con los ojos. Esta vez. ¿Estás seguro? Él tomó su rostro con una suavidad casi dolorosa. María, dijo, con voz baja y sincera. No he estado tan seguro de nada en años. El mundo se volvió pequeño. Y la noche, íntima. Y el aire, inevitable. María cerró los ojos un instante, dejándose sostener por ese momento. Cuando los abrió, Aurelio seguía ahí, esperando. Sin prisa, pero con intención. Él la respiró hondo. Idiota. Entonces no te vayas. Aurelio sonrió. Esa sonrisa pequeña, rara, íntima. No pienso hacerlo. Y por primera vez en mucho tiempo. María creyó en alguien. Y más importante aún, se creyó a sí misma. La noche ya casi había terminado. Las luces del hotel comenzaban a atenuarse y el murmullo de los últimos invitados se desvanecía en un eco suave que se perdía en los pasillos. Sin embargo, en el mirador, donde María y Aurelio seguían de pie, el tiempo parecía haberse detenido. Todo lo que había ocurrido en esa gala, las miradas, las confrontaciones, las disculpas,
Las verdades reveladas había desembocado en ese instante tranquilo, donde solo importaban ellos dos, y la nueva vida que se insinuaba frente a María como un amanecer todavía tímido. Ella miró las luces de la ciudad extendiéndose bajo sus pies. Era extraño pensar que la misma ciudad que antes le parecía inmensa y opresiva ahora se sentía posible, casi amable. Tal vez no había cambiado la ciudad. Tal vez había cambiado ella. Aurelio se acercó, sin tocarla todavía, pero lo suficientemente cerca para que su presencia se sintiera como un abrigo. ¿En qué piensas?, preguntó con voz baja. María tardó unos segundos en responder. En que, durante años, tuve miedo de no ser suficiente. Miedo de molestar. De fallar. De ser vista como una carga. Y esta noche, escuché a personas que nunca imaginé pedir perdón. Sentí cosas que nunca imaginé sentir. Y me di cuenta de que el miedo no desaparece cuando esperas. Solo desaparece cuando avanzas. Aurelio asintió, con esa manera suya de escuchar de verdad. Avanzaste mucho esta noche, dijo. No sola, respondió ella. Él la miró, pero no dijo nada. No era necesario. Y ahora, continuó María, lo único que me pregunto es, ¿qué viene después? Aurelio apoyó una mano en la baranda, cerca de la de ella, sin tocarla aún. Lo que venga después, dijo él, no tiene por qué asustarte. No tenemos que definirlo hoy. Solo vivirlo. Ella sintió alivio al escucharlo. No quiero volver a perderme, confesó. No lo harás, prometió él. No mientras te escuches. Y si alguna vez dudas, estaré aquí para recordarte quién eres. No para reemplazar tu voz. Solo para sostenerla si tiembla. María inhaló, sintiendo el nudo de la última incertidumbre soltarse. Antes no tenía a nadie que hiciera eso, susurró. Lo sé, respondió Aurelio. Y aún así sobreviviste. Eso dice mucho más de ti que de ellos. Ella lo miró a los ojos. Había una mezcla de gratitud, admiración y un sentimiento más profundo que apenas comenzaba a revelarse. Aurelio. Yo no sé cómo se hace esto, dijo con honestidad. Esta cercanía. Esta conexión. Empezar algo sin saber a dónde va. Antes me perdí intentando encajar. Ahora tengo miedo de perderme intentando sentir. Aurelio dio un paso hacia ella. Esta vez sí la tocó, colocando su mano sobre la de ella con una firmeza tranquila. No tienes que saberlo, dijo. Lo aprenderemos juntos. A tu ritmo. A tu manera. María sintió un calor suave subiendo por su brazo. Era la primera vez en mucho tiempo que un contacto no la hacía encogerse, sino expandirse. ¿Por qué? ¿Yo?, preguntó ella, con la voz temblando apenas. Podrías estar con cualquier mujer de este salón. Con alguien más segura, más preparada, más apropiada. Aurelio negó con firmeza. Nadie sería más apropiada que tú, respondió. Porque tú no estás conmigo por interés, ni por estatus, ni por pretender nada. Estás aquí siendo tú. Y eso es lo que me importa. Ella bajó la mirada, sintiendo cómo esas palabras la atravesaban. Me asusta necesitarte, admitió, casi en un susurro. No necesitas necesitarme, dijo Aurelio. Solo permíteme estar. Nada más. María levantó la vista. Y lo vio. No al hombre poderoso. No al empresario temido. No al invitado más influyente de la gala. Vio al hombre que había elegido estar a su lado sin exigir nada a cambio. Vio al hombre que había hablado por ella sin arrebatarle la voz. Que había puesto límites por ella sin quitarle poder. Que había mostrado fuerza sin imponerla. Y vulnerabilidad sin esconderla. Tengo miedo de lastimarte, dijo ella, con una honestidad que la sorprendió. No puedes lastimarme siendo sincera, respondió él. Solo podrías hacerlo si fingieras no sentir nada. María exhaló como soltando el último peso. Entonces, murmuró, esto es real. Aurelio apretó suavemente su mano. Es tan real como tú y yo aquí, esta noche. Un silencio profundo cayó entre ellos. Pero no era vacío. Era un espacio lleno de comprensión, de aceptación, de presencia. Y en ese silencio, Aurelio levantó su mano lentamente y la llevó al rostro de María, rozando su mejilla con los dedos. Ella cerró los ojos, no para evitarlo, sino para sentirlo mejor. Cuando los abrió, Aurelio estaba tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. No prometo perfección, dijo él. Yo tampoco, susurró ella. Solo prometo verdad, añadió. Y yo. María tragó suavemente, prometo no esconderme más. Aurelio sonrió. Ella también. Y allí, en el mirador que había permanecido escondido para todos excepto para ellos, María inclinó su frente hasta tocar la de él. Un gesto pequeño, suave, pero tan íntimo, que valía más que cualquier beso apresurado. Aurelio cerró los ojos al sentirla. Ella también. No necesitaban más. Ni palabras. Ni definiciones. Ni garantías. Solo ese contacto. Ese comienzo. Ese aquí estoy y no me escondo. La ciudad siguió brillando bajo ellos. Y María Lucena, por primera vez en su vida, brilló con ella.